Fíjate que si entras a una organización muy familiar, o sea, sí cuando hablas de los Rooney, son los Rooney. Creo que lo que representa el equipo, la forma que se ha trabajado la franquicia a lo largo de prácticamente 100 años, sí es de una familia. Y yo creo que eso te cambia, no es una parte corporativa, ¿no? Entras a un escenario en el cual te sientes parte de la familia. Y yo creo que eso es lo que te caracteriza en ese sentido. O sea, cuando te dicen eres un Steeler para toda la vida, sí lo vives. Arturo, bienvenido a Out of the Box. Muchas gracias por la invitación y poder platicar acá con toda tu audiencia. No, y además pues soy Steeler, entonces esto se va a poner muy divertido. Va a estar bueno. A ver, oye Arturo, a ver, platícanos, ¿qué es ser la voz oficial en español de un equipo de la NFL y más del mejor equipo de la NFL, los Steelers? Fíjate que tiene mucha responsabilidad porque tenemos 7 millones de aficionados en México. Es un número muy, muy importante, pero además no es nada más el número, ¿no? Sino es la calidad de la gente, la afición, cómo se comportan, cómo viven, ¿no? Sufren a su equipo. Y al final del día, pues es una buena responsabilidad el estar dando la cara, ¿no? Por la franquicia acá en México, junto con Álvaro Martín, que nos escuchan en las transmisiones de radio. Y creo que es algo que nos conecta mucho. Llevamos varias temporadas sufriendo. Pues yo creo no lo ves así. 50 temporadas, ¿no? Y si le vamos hasta el 33, ahí había mucho sufrimiento porque el equipo no caminaba hasta los 70. Pero creo que Pittsburgh se caracteriza por ser un equipo que pelea siempre. O sea, no importa. O sea, si estás mal, estás en porcentaje de 500. Sí, ¿Ya cuántos sí. equipos quisieran tener una temporada? Deja que sea perdedora. O sea, que lleguen a los 500. Y yo creo que es un estándar como lo maneja mucho el equipo de siempre estar compitiendo y sí sufres. O sea, época de vacas flacas y sigues compitiendo, ¿no? Claro. Pero sufres en los juegos que ganas y en los que pierdes. Curiosamente, yo tengo un dicho como aficionado que yo preferiría ir a un partido de mi equipo a verlos perder, pero un juego de tiroteo que esté apretado, a ganar por 50 puntos, como que hasta se hace aburrido. Y yo creo que eso caracteriza al equipo, que muchas veces le pasa a Pittsburgh, de tener juegos que son muy favoritos y terminas sufriéndolos para ganar o para perder. Y siempre estás ahí peleando en juegos cerrados. O sea, es uno de los equipos que más se caracteriza por tener partidos a una posesión, ganando y perdiendo, ¿no? Sí, ganando y perdiendo. ¿Qué es para ti trabajar con los Steelers? Fíjate que si entras a una organización muy familiar, o sea, sí cuando hablas de los Rooney, son los Rooney. Creo que lo que representa el equipo, la forma que se ha trabajado la franquicia a lo largo de prácticamente 100 años, sí es de una familia. Y yo creo que eso te cambia, no es una parte corporativa, ¿no? Entras a un escenario en el cual te sientes parte de la familia. Y yo creo que eso es lo que te caracteriza en ese sentido. O sea, cuando te dicen eres un Steeler para toda la vida, sí lo vives, ¿no? Cuando vas a un partido a trabajar, cuando estás en el hotel, cuando entras a las instalaciones, te haces parte del equipo y eso que no vivo, ¿no? En Pittsburgh. Creo que eso caracteriza mucho a una franquicia así. Ahora, el trabajar te generó una conexión más profunda con los Steelers o esa conexión ya existía. Sin duda, me ha tocado estar de todo el rol de la NFL, ¿no? Trabajando con la NFL en México, con los contenidos que hay a través del mundo NFL, pues te hace periodista y ser objetivo, ser imparcial, que es algo que al final del día sí traes en las transmisiones, en el podcast que tenemos en Steelers, pero sin duda te arropa más, porque no es lo mismo trabajar en un medio de comunicación que trabajar ya con un equipo. O sea, trabajar con un equipo te permite estar con ciertas reglas diferentes a las que puedes ser como periodista, pero sí te adentra de una manera muy especial. O sea, convives con los jugadores, con los coaches, viajas en el camión llegando al estadio, ¿no? Todo ese tipo de cosas, claro que te ponen, te inmersa en otras condiciones y al final del día, pues sí, eres mucho más estrecho al equipo y hablas hasta en primera persona porque eres parte del equipo, ¿no? ¿Tienes que estudiar mucho? Sí, toda la semana estás trabajando en el juego. O sea, realmente tenemos 2 podcasts semanales, que eso es uno lo que pasó en el partido y el previo del que viene. Preparar el juego a lo largo de todos los miércoles, por ejemplo, para poder estar en los contenidos que tenemos semanalmente. Y aprovechas el vuelo, la llegada desde el sábado al hotel para seguir
puliendo ciertos detalles, ¿no? Desde conocer al rival, sobre todo esa es la parte más importante que junto con Álvaro hemos tratado de caracterizar a las transmisiones de los Steelers, que es conocer al rival, porque al que tienes en casa pues, lo ves cada semana, pero preparar también al otro equipo, saber contra quién te enfrentas y hablarle también al otro público, ¿no? Al del otro equipo o al de la NFL en global, nos permite y nos obliga también darle un poco más de empuje al otro equipo. ¿Cuánto tiempo llevas en esto? Pues desde el 2000, ¿qué fue? 2004 empecé, o sea, apenas tenía 18 años cuando empecé. De hecho, yo quería ya dedicarme al periodismo deportivo porque tenía un tío que había estado metido en eso. Estaba entre ser abogado y ser comentarista. Y la decisión ya que tomo de decir, voy por todo, o sea, rechacé oportunidades de seguir jugando fútbol americano aquí en México con becas y demás. Dije, no, a ver, ya me quiero meter a esto. Y desde los 18 años empecé a trabajar en televisión en partidos de la UNEFA. Y de ahí fue ir construyendo muchas cosas, ¿no? Para poder estar ahí y ya estar conectado, muy metido en la NFL. En este proceso hubo errores, fracasos, dolores. Sí, hay muchos, ¿no? Y me toca un doble rol entre talento y también la parte de producción. Pero como talento, yo creo que sí, o sea, desde castings, ¿no? De tener oportunidad de tener ahí pláticas con algunos pues directivos en canales, y mucha gente todavía me pregunta, oye, ¿preferirías estar en un canal de televisión narrando la NFL o hacerlo con el equipo? La realidad es que el puesto de trabajo con un equipo es muy diferente, o sea, porque no es el estar, insisto, ¿no? de todos los equipos, de narrar el Super Bowl, que también me toca casi cada año, pero las condiciones de trabajar con un equipo NFL esto es NFL, ¿no? Eso es estar inmerso en esa parte, y creo que sí entonces, todos esos errores aprendes a poder forjar e identificar cuál puede ser tu mejor spot. ¿Hubo ciertas situaciones que te hayan pasado, algún punto de inflexión que te haya detonado por algún obstáculo o alguna situación a cambiar radicalmente? Pues mira, yo creo que eso puede ser uno, si lo vemos muy sencillo, muy arraigado. O sea, yo nací en una casa donde toda la afición era cowboy, ¿no? Mi papá, mi tío, toda la familia, uniformarte. Mi hermano era muy Contreras en esa parte de traer los colores. Y es bien curioso, o sea, el rechazo hasta cierto punto, ¿no? Mi papá decir, oye, pues yo le voy al equipo que toda la vida, o sea, a este equipo, y he odiado al que vas a trabajar. Y falleció recientemente y el equipo le mandó una corona de flores al Cepelli. Es como de, o sea, jamás hubiera imaginado que el equipo que odiaba estaba ahí puesto, ¿no? Y en ese apoyo con el tema familiar y demás. Y son de esas cosas que de pronto pueden ser contradictorias, pero también le das la vuelta y se convierte en una asociación bien, bien padre. Y yo creo que son como esos detalles que nunca esperas, o sea, no son obstáculos, pero nunca sabes de qué lado de la historia estás, y creo que eso es bien, bien padre. ¿Cómo se da esa conexión con los Steelers para entrar a trabajar? Me busca mi jefe de NFL, yo ya ponía la voz para los highlights en México, y el equipo estaba buscando un narrador. Curiosamente, en ese momento estábamos Álvaro Martín y yo, nos tocó alternar como si fuera Broadway, ¿no? En las funciones del teatro. A los dos, él narraba una semana, narraba yo, dependiendo cómo estábamos de agenda. Y al cabo de la pandemia hubo ciertos cambios, pero ahí fue, o sea, ese acercamiento por parte de mi jefe de decir, a ver, necesitamos un narrador, ¿quién puede ser play by play? Y entre Álvaro y yo empezamos a correr ese rol, y hoy ya tenemos ambos integrados dentro de la transmisión con la posición de narrador y analista, pero pues el equipo nos buscó gracias a la NFL en México. Ahora, ¿tu voz es tu herramienta de trabajo? Sí. Digo, personalmente no me gusta mi voz. O sea, como que digo, hay ciertas cosas que digo, por ejemplo, Álvaro tiene una voz impresionante y hay grandes comentaristas. Digo, me pasó con mi tío, tú escuchabas a Jorge Sonia Alarcón y era como, este es Sonia Alarcón, ¿no? Sí, sí, o el Perro Bermúdez, o un montón de gente muy talentosa que ha habido en México, incluso también en Estados Unidos, que son voces muy características. Y sí, es tu arma de trabajo, o sea, es tu herramienta. Tienes que cuidarla, tienes que depurarla, tienes que hacer muchas cosas, porque al final del día es la forma en la que te conecta. Y me ha pasado, ¿no? De repente que hablas con alguien y te voltea a ver y dices, yo conozco esa voz, la he escuchado, ¿no? Y eso creo que sí genera una muy buena empatía, porque al final también, si estás en el radio, que tiene toda una mística ahí brutal,
creo que eso es lo que destaca muchas veces, ¿no? Ok, a ver Arturo, descríbenos la anatomía de una jugada clave. Pues hay un montón de cosas, es un ajedrez y tenía un coach que decía que el fútbol americano es un deporte en el que es para brutos, pero los brutos no juegan. O sea, tú pregúntale a un quarterback la cantidad de rutas que tiene que aprenderse de 3, 4 jugadores, 5, ¿no? Lo que van a hacer entre sus trayectorias, lo que va a bloquear la línea. Y digo, lo pongo en la perspectiva porque yo jugué siempre de ofensivo. Entonces, ese es como el trabajarla en el pizarrón, ponerla en el campo, ver qué es lo que tiene el rival, poder hacer la lectura, ejecutar, todos tienen que ejecutar bien y reaccionar sobre la jugada, porque al final sí es un concepto de trabajo en equipo muy importante, porque si uno falla, o sea, si el tackle o el guardia falla, deja pasar al defensivo, taclean al quarterback atrás, si comete el castigo, aunque haya sido una jugada de 40 yardas o de touchdown, sí es un deporte en conjunto y viene desde la estrategia. O sea, tú lo ves en las juntas que los equipos tienen, es como de, güey, este oficial marca muchos holdings, ten cuidado, no tienes que ser más limpio en ese tipo de trabajo, o las interferencias de pase, o sabes, todo ese tipo de cosas desde la preparación de cómo trabajan los oficiales, cómo trabaja el equipo rival y todo lo que puedes tener tú en ventaja en el plan de juego para ejecutarlo. Entonces, todo ese proceso que es a lo largo de una semana, llegas a un momento, a un instante donde esa jugada solo la vas a tener una vez en el partido. Y puede ser la jugada de truco, sobre todo, que es una vez en la temporada. Y la tienes que ejecutar a la perfección para que todo eso funcione. Entonces sí es como un relojito suizo donde algún error te puede tronar todo el trabajo. Ahora, ¿cómo lo haces para no meterte tanto y ser objetivo y ser analítico cuando estás narrando un partido de los Steelers? Creo que narrando no es tan difícil contra la postura de estar en el podcast o en tu misma personalidad o la esencia que puedes encontrar, porque sí hay un cariño, ¿no? que vas generando, conoces a los jugadores, no te gusta que fracasen o que fallen o que se vayan incluso de la franquicia. Y eso sí genera, no te diría conflicto, porque sí es tratar de siempre ser lo más objetivo posible, pero lo ves ahora, ¿no? Hay mucha animadversión sobre el contrato de Aaron Rodgers, por ejemplo. Sí. El tipo le fue mal en Nueva York, uno, porque se lesionó en la cuarta jugada de la temporada, todo el año, y la segunda, estuvo en el top 10, siendo una muy mala temporada para él. Entonces, sigue siendo un jugador de élite que te va a poner en otras condiciones, pero la afición dice, es que nos ganó un Super Bowl, ya es un petardo llega a los 41 años. Aún así, y es que no hay 10 quarterbacks de élite en la NFL. Y tienen superbrazo, ¿no? Tiene superbrazo y yo creo que el esquema que hoy tiene el equipo es descargar toda esa situación ofensiva en el ataque terrestre. Pero, pues, siendo un tipo que lanza 40 pases de touchdown una temporada, pues claro que él va a querer lanzar y va a querer más receptores y va a querer más armas. Entonces, entras en esa disyuntiva de qué es lo mejor. Lo que el equipo hoy está preparado para hacer, que es correr la pelota, o ayudarle al quarterback que tiene muchas condiciones para poder destacar, a pesar de la edad, a pesar de todas estas condiciones que pueden ser difíciles. Pero Pittsburgh ha sido el peor equipo lanzando el balón en los últimos 3-4 años desde que salió Ben Roethlisberger. Entonces, tener a un tipo como Aaron Rodgers te puede remontar un poco a una mejor situación para lanzar la pelota. A ver, llévanos a la cabina en un touchdown de último segundo. Ahí están en @los Steelers, en la cuenta de Instagram hay un montón de clips. Pero fíjate que lo voy a poner desde mi perspectiva trabajando. O sea, el resultado de cómo se escuchó la narración y eso, ahí está. Pero es curioso, nosotros tenemos un palco que es como una pecera. En paralelo nosotros tenemos hacia afuera del campo, o sea, nosotros tenemos la posición más privilegiada, si lo quieres ver así, de los palcos de radio. Pero es una pecera y tenemos la pantalla grande del lado derecho. Entonces, muchas veces genera reflejo. De un lado, estás muy, muy lejos. Y la otra es que cuando volteas hacia la derecha tienes el reflejo con las triple pantalla de vidrio que tenemos, más la del palco de prensa. Entonces, de pronto tienes como muchos reflejos y tratas de ver. Digo, ves bien, pero hay destellos que te pueden distraer. Y sí me ha pasado, por ejemplo, de estar en el estadio de los Browns, cabecera hasta arriba, la jugada del otro lado en plena lluvia que no ves nada. Bueno, la nevada que nos tocó también el año pasado en un jueves por la noche. Y sí es difícil ver el balón, ver qué pasó. Entonces te apoyas en el monitor, buscas ahí situaciones
y le pones el dramatismo, pero hay muchas veces que extiendes la situación porque no sabes qué está pasando realmente, porque no alcanzas a ver. Y eso creo que le pone un ingrediente muy especial a la narración para poder hacer la jugada de último segundo, el touchdown, y el que digas, ¿y qué pasó? ¿Y qué pasó? Es como, pues porque no sabes qué pasó, ¿no? En el campo y estás tratando de descifrar o quién fue el jugador que le lanzaron el balón, por ejemplo. Oye, y ¿estás creando un personaje o lo que vemos es Arturo? Yo creo que lo que ve la gente es Arturo. O sea, no soy... Y fíjate que de pronto es como de... Le pego a los Cowboys porque uno es el rival, ¿no? Pero porque hacen las cosas muy mal. O sea, yo comparo lo que veo dentro de la organización como una empresa familiar que ejecuta bien, que es sobria, que es responsable, que es muy madura, que no toma esos riesgos innecesarios. Y del otro lado ves una franquicia que no le importa qué pase más que el dinero, ¿no? Y no tiene este cuidado por lo que representa una familia, y no me refiero a los Rooney, sino a todos los miembros del equipo, para buscar y ganar un Super Bowl. Al final del día pues tienes 6 Super Bowls, eres uno de los equipos con más campeonatos en la NFL. Y si ves como todo este hype que hay alrededor de los Cowboys que dicen, no, este es nuestro año, es como cada año sigue siendo su año y cada vez sigue siendo peor, ¿no? Cada vez peor. Se presta mucho para la burla, la broma. Incluso lo puedes ver, por ejemplo, con una franquicia como Cleveland. O sea, que es un rival al que Pittsburgh le tiene, te diría, respeto, porque lo ves cada año 2 veces, muchos acontecimientos alrededor. Pero los Browns no ganan en Pittsburgh desde hace más de 20 años en temporada regular. Que te ganan el último de Ben Roethlisberger en los playoffs del 2020. Es como dices, increíble que tengas esa paternidad y pierdes ese juego. ¿Qué pasó, no? Pero yo creo que esos factores generan las rivalidades. Y sí es importante desde la posición. Y digo, al final siempre me ha caracterizado por ser un poquito más sobrio, ¿no? Y no estar en el pleito constante o en el spotlight, que pues ese le pertenece a los jugadores y al deporte, al juego. Pero sí de pronto te encuentras esas historias que dices, no, pues es que de aquí soy. O sea, estos güeyes todo el tiempo están tirados en el piso y no es que sean la víctima, quieren levantarse y no hay forma que les puedas ayudar y te recargas un poco en ellos, ¿no? Ahora, como en todo, pues en el mundo en el que tú estás hay mucha competencia. Sí. Entonces, tienes que ir desarrollando una cierta línea que conecte. Y sobre todo el profesionalismo. O sea, el trabajar con los americanos es muy diferente a lo que hacemos en México, ¿no? Culturalmente, desde la puntualidad. A ti te dicen que el camión sale a la 1:15 y cambia el 4 al 5 y el camión arranca. O sea, tienes que estar 10, 15 minutos antes en tu lugar porque sabes que el camión va a salir a tal hora. A la hora que dijeron. Y ese tipo de cosas son muy diferentes a lo que hacemos en México. Y que, bueno, llego 5 minutos tarde y... No espera. Ajá. Y ahí tienes todos los elementos que pediste. Y la forma de facilitar ciertas cosas son relativamente sencillas, pero te lleva toda esa responsabilidad que no puedes fallar. Porque fallas y adiós, ¿no? Tu posición de trabajo o las condiciones que tienes. Y eso creo que lo hace, el grado de llevarlo al profesionalismo máximo. O sea, al final es como platicas, estás en las grandes ligas, son las grandes ligas. Entonces tienes que comportarte como tal. Y yo creo que eso es lo único que te separa lo que haces, por ejemplo, en México o de la forma en que tienes que comportarte para tu labor, ¿no? Todo totalmente engranado. Sí, hay mucha coordinación, hay mucha preparación. Podríamos hablarlo en términos de producción, es toda la ¿no? Todo lo que tienes que hacer antes para que esto suceda. Y te pongo casos, por ejemplo, que desde hace 4 o 5 meses antes de que vaya a empezar la pretemporada ya hay pláticas de lo que vas a hacer en las transmisiones de pretemporada, por ejemplo. Coordinación y cosas de estos eventos, 1 año, ¿no? Vamos a jugar ahora en Irlanda y sé que hay pláticas desde hace mucho tiempo, incluso con México y posibilidades y todo esto, la capacidad que, por ejemplo, puedes tener en el largo plazo, como de desarrollar una logística para la temporada, por los vuelos, hospedajes y demás, pero también pasas a playoffs y no sabes contra quién te vas a enfrentar y todo se soluciona en breve tiempo. Entonces yo creo que es la capacidad de poder hacer todo con la previsión necesaria, pero también el responder en poco tiempo. De hecho, nos pasó en el partido de Buffalo, de playoffs, que se tuvo que jugar el lunes mediodía porque la nevada no permitía que llegara el equipo en el vuelo. A mí me tocó llegar antes. De hecho,
cambié mi vuelo para llegar el viernes con el partido del domingo, salí hasta el martes y mi compañero salió creo que hasta el jueves, viernes, porque volvió otra tormenta ahí y siempre hay esas oportunidades de coordinar todo este tipo de cosas, que la realidad es que nunca hay margen de error y no existe el error. O sea, siempre todo es perfecto, perfecto en prácticamente todo. Oye, y pues convives o ves las reacciones de estos atletas de alto rendimiento. ¿Qué has podido tomar para tu vida de una manera positiva o alguna alerta de alguna situación negativa? Yo creo que el mayor aprendizaje de esta convivencia es que son humanos. O sea, son como tú, como yo. O sea, son jugadores que pueden ganar millones de dólares, estar en las redes sociales en tendencia porque hicieron una buena jugada o mala, pero al final del día acaba el partido y siguen siendo humanos. O sea, llega su familia, conviven con ellos, saludan a los aficionados, a veces unos se van e ignoran por alguna cuestión. Si ganas, eres feliz y ya quieres hacer todo, ¿no? Si pierdes, ni que te hablen. Es ser humano, o sea, es el convivir con gente como tú, como yo, que yo creo que eso es lo que te conecta en esa parte de decir, pues sí pueden ser superatletas, pueden estar todo el tiempo hablando en los medios de comunicación, pero no deja de ser un círculo que puede ser como el de tu casa o el de tus mejores amigos, en el cual puedes convivir. ¿Tienes algún ritual? Sí, de repente suelo caminar junto con Álvaro del hotel al estadio, por ejemplo, cuando nos toca en casa, que es media hora. El regreso luego puede ser frío, ¿no? Cruzando los puentes de la ciudad, que la verdad es maravilloso las vistas que te regala en esa parte. Y siempre hay ciertas cosas respecto, digo, desde que viajo, salgo 6 de la mañana para evitar algún conflicto en el aeropuerto o en la conexión, porque no hay vuelo directo a Pittsburgh. Entonces sí creo que hay rituales que se convierten en esa parte de la rutina, ¿no? Pero lo interesante es cuando, incluso, por ejemplo, bajamos al campo a dar una vuelta a buscar banderas mexicanas. Siempre hay aficionados mexicanos para saludar, para poder acercarse y decirles gracias por estar aquí. Nos ha pasado en todos lados, ¿no? En Seattle, en Nueva York, en Los Ángeles, en Miami, obviamente en Pittsburgh. Y ese tipo de momentos se agradece muchísimo porque pues, hay historias como la de un aficionado que falleció su hijo, que había ido a echar las cenizas afuera de las oficinas del equipo, ¿no? O sea, de donde entrena el equipo, y estar afuera en una situación bajo cero, viendo cómo salen de sus coches los jugadores, ese tipo de cosas que te conectan y se convierte en parte del resultado del ritual, ¿no? Entonces sabes que ese tipo de cosas, pues muchas veces no nada más es porque lo hagas tú, sino porque también le puedes dar algo al aficionado. Arturo, para cerrar, ¿qué le recomendarías a la audiencia de cómo perseguir un sueño, realizar un trabajo, fusionarte entre pasión, diversión y acción en tu trabajo? Es la verdad muy, muy afortunada de mi parte y yo creo que poca gente puede presumir el que realmente se dedica a lo que le gusta. O sea, no le puedes decir trabajo. O sea, ir cada semana a un partido de NFL, estar en el estadio, bajar al campo, ese tipo de elementos, la verdad es que te pone en una situación muy distinta, pero el cómo llegar a eso es perseguir el sueño y no ceder, en el esfuerzo, ¿no? Siempre estar con esa tenacidad de hasta que pase. O sea, yo me tardé muchos años y me recuerdo en algún momento ahorita que me preguntabas de los obstáculos, en un momento que dije en mi carrera, tengo que narrar NFL, o sea, después de 10 años de estar narrando la UNEFA, de haber narrado NCAA con juegos de campeonato, etcétera, fue como de, necesito ya meterme a la NFL. Y después de haber cubierto 10 Super Bowls, o sea, ya tienes un bagaje ahí, ¿no? Me pregunta el que entrevistaba, que asignaba los talentos, me dice, ¿pero ya has narrado NFL? Pues no, llevo 200 partidos narrados de fútbol americano, he cubierto 10 Super Bowls, 40, 50 partidos de NFL. No, narrado NFL, no, pues no, porque no me ha tocado. O sea, en algún momento tiene que ser el primero. No, gracias. Y fue justo ahí en ese momento en el cual empiezo con Steelers y cómo te da la vuelta, ¿no? Ya te empiezan a buscar porque ahora eres la voz del equipo, trabajas con el equipo de NFL y no cambió nada. O sea, tu esfuerzo siguió siendo el mismo para poder llegar ahí y definitivamente estos
baches que te encuentras o topes que te dicen, no puedes pasar, ¿no? ¿Cómo no? Tienes que ver cómo te lo brincas o cómo le das la vuelta para llegar al resultado que tú estás buscando. Y yo creo que es lo más importante, no dejar de empujar, de luchar para eso y no perder el hambre. O sea, hay muchas veces que no que te estanques, pero llegas a un punto en el cual se te hace tan normal estar en un Super Bowl. Te relajas. Sí, y que puedas convivir con Tom Brady al lado o con quien sea, y es normal, pero no debes de perder ni el piso, ni tampoco esas condiciones de tratar de seguir creciendo, porque es parte de todos los días y eso te lleva siempre a más, a crecer profesionalmente, personalmente, y son creo que la manera que puedes seguir construyendo sus sueños. Arturo, muchas gracias y gracias por pensar fuera de la caja. No, pues es lo que tenemos que hacer todos los días, no quedarte estancado en lo que todos dicen, en la comodidad y siempre darle la vuelta y salir de la caja para hacer cosas grandes.